Siguiendo con una serie de videos que tenemos en el canal con respecto a los jugadores que ganaron la Copa del Mundo en Qatar 2022, quisimos repasar algunas cosas importantes que podemos encontrar en Cristian Romero, el defensa central titular de la selección argentina, que se consagró campeón en este último pasado mundial. Y queremos hablar de él, no solamente su rendimiento, sino también que quiero hablarte con respecto a cuál fue el aporte de Romero a partir de lo que significa como jugador y como uno de los titulares de la Copa del Mundo en el proceso de Scaloni. Para empezar y entender mejor de qué estamos hablando, vamos a hablar de algunas características que al menos yo pienso que tiene el jugador. Por supuesto, desde ya la invitación está hecha para que participes en los comentarios con tu opinión, tu análisis, y por supuesto, si no estás suscrito al canal, te animo a que puedas suscribirte y de esa manera participar de forma más activa. Lo primero que vamos a decir es que Cristian Romero es un jugador con una solidez defensiva. Y eso ya lo hace un gran jugador para un equipo de selección. Estamos hablando que los equipos de selección, más allá de las eliminatorias, que van a jugarse, en este caso, las eliminatorias de Conmebol son 18 fechas, pero generalmente donde se va a radicar el rendimiento de un jugador de selección va a ser en torneos de mano a mano, va a ser en torneos de eliminatoria. Y desde ese punto de vista es importante señalar que existen jugadores de ligas, existen jugadores de sábado a sábado, y existen jugadores de eliminatorias, y existen jugadores de selecciones. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Desde mi punto de vista, un jugador regular va a tener siempre un buen bagaje contra equipos que sean inferiores a su equipo en el papel. Si tú estás jugando, si es un jugador de Barcelona, del Real Madrid, que permanentemente están jugando contra equipos que no presentan las mismas cartas que ellos, suelen tener un mejor rendimiento. Pero cuando se enfrentan a equipos poderosos, por ejemplo en la Champions, tienden a jugar peor de lo que en promedio juegan. Y ahí creo que hay un punto con Romero. Desde el punto de vista de su rendimiento, destacamos la solidez. Eso ya es importante en un defensa. Y además tienes seguridad. ¿Qué le das la seguridad? Su fortaleza física. No por nada, y vaya que hace valer su 1,88 m y 85 kilos de peso, con lo cual es capaz de presentar un mano a mano frente a cualquier jugador prácticamente, pero a diferencia de lo que muchos creen, o podríamos creer, que pareciera ser un jugador rocoso o torpe, es alguien primero muy versátil, muy rápido, con buena velocidad, y además, y este es un punto a favor, que no siempre se encuentra en los defensas, tiene una muy buena capacidad de lectura, que le permite posicionarse de manera adecuada y cortar los avances del oponente. Eso ya es importante. Estamos hablando de un jugador, primero, que sabe posicionarse, que no te va a llegar tarde, que no te va a dejar desnudo atrás en la saga, y eso es muy importante sobre todo de un defensa cuando estamos hablando que contra jugadores tipo Mbappé, tipo Dembélé, tipo Vinicius, que en los mano a mano suelen ser muy peligrosos, Romero no te va a dejar solo. Sin embargo, después entramos a otro plano, que es el plano que en lo personal a mí me importa más incluso que el propio plano futbolístico, si lo quieres ver, en cuanto a las cualidades que este muestra, que es el liderazgo y la comunicación. Romero siempre se ha caracterizado por su liderazgo en el juego. A pesar de que es joven, 25 años, ha demostrado siempre una madurez futbolística impresionante y es capaz de organizar y motivar a compañeros en defensa. Aquí también creo que es para hacer un punto. Probablemente en los próximos días vamos a hacer también un video con respecto a Otamendi, que vaya que tiene para decir dentro de su recorrido en la selección, vino desde muchos procesos. Pero el día de hoy también es para plantear una pregunta. ¿Romero jugaba al lado de Otamendi o Otamendi jugaba al lado de Romero? Si me preguntan a mí, yo creo que eran complementarios. Sin lugar a dudas que la experiencia de Otamendi ayudaba mucho cuando por ahí podrían aparecer ciertas inseguridades o las cosas no estaban tan claras. Pero el bagaje que tenía Romero, su juventud y también su madurez, vuelvo a reiterar, como jugador de fútbol, evidentemente que ayuda muchísimo a una saga que tiene que hacer frente a jugadores como Mbappé, como Dembélé, como Griezmann, etc. Y en la final lo vimos. Y es ahí donde quiero hacer hincapié con respecto al segundo punto clave, que a mi juicio es el que destaca también a Romero, que es su trabajo. A mi juicio, el trabajo del 5, del pivote, así como el trabajo de los centrales, es un trabajo clave, sin lugar a dudas. Primero, porque es el que crea las jugadas, de ahí nacen las jugadas ofensivas. Y segundo, son las jugadas y son los jugadores que van a permitir que tu arco se mantenga en cero, entre otros, como por ejemplo el arquero y los laterales. Pero creo yo que es un trabajo que debe hacerse en silencio. Evidentemente, y me da la impresión, y aquí también apelo a tu opinión y tu análisis, que en los procesos anteriores, cuando el protagonista era Mascherano, el equipo había jugado mal. Cuando tu 5 la toca más o es más preponderante que tus delanteros o tus volantes creativos, claramente las cosas no se están dando como tú quieres que se den. Me da la impresión que lo mismo pasa con los centrales. Cuando el central es el protagonista, es que el equipo no está jugando bien. Ahora, cuando el central, sus números son redondos,
Claramente es porque está jugando muy bien. Y ahí creo que Romero hizo un papel preponderante en cada partido del Mundial. Más allá de que hubieron goles en contra, no me quiero referir particularmente a ningún partido en este video o en este capítulo. Simplemente quiero hacerte una apreciación con respecto a lo que yo creo que fue el rendimiento del jugador en la Copa del Mundo y después hacer un breve análisis con respecto a qué es lo que espero de él en el Tottenham o si incluso es acertado que él se mantenga en ese equipo o no. Dicho esto, creo que el Cuti hizo algo que es esencial en cada proyecto. Evidentemente no podemos resumir todo el proceso, los partidos de eliminatoria, los partidos de mundial, sus partidos clave, etc. Simplemente te estoy diciendo de que utilizar la camiseta, llevar la camiseta argentina es muy pesada. Esa camiseta es muy pesada. Y más cuando sabes que en defensa hubieron gente como Ruggeri, como Pasarela, como tantos otros que hicieron historia con esa camiseta. Y ahí hay una responsabilidad. Obviamente no estoy diciendo que es la misma responsabilidad que, por ejemplo, tenía Messi al ser el mejor jugador de la historia, uno de los mejores de la historia, y tener ese peso de haber ganado o no la Copa del Mundo, etc. Pero obviamente la camiseta argentina es una camiseta pesada, es una camiseta que siempre se le exige. Y ahí creo que el Cuti tuvo la valentía, tuvo la impronta, tuvo el aplomo, no solamente de jugar bien y mostrar un buen rendimiento, sino aportar al equipo desde lo emocional, desde la tranquilidad, desde la seguridad. Y no hay nada mejor para un arquero, que en este caso era el Dibu, del cual ya hicimos un video que te voy a dejar por acá para que lo puedas ver. No hay nada mejor para un arquero que tener seguridad en su defensa. No estoy hablando de que la defensa sea imbatible. Estoy hablando de que tú estás seguro, como arquero, de que tu defensa te va a proteger. Por ahí el delantero se pasa a 5 y la clava al ángulo. Lo pasó en la final. Mbappé se vistió de Pelé, hizo 3 goles de no sé dónde, porque Argentina estaba jugando increíble. Pero eso puede pasar. Ahora, yo no tengo ninguna duda de que si tú le preguntas al Diu cuáles eran tus mejores centrales y si confiaba en sus centrales, sin ninguna duda confiaba en sus centrales. Y uno de esos centrales era el Cuti Romero. Desde ese punto de vista, creo que Romero hizo un extraordinario mundial desde la seguridad, desde el aplomo, desde el rendimiento y desde lo que se esperaba de él para una cita de estas, que es el gran pero que tienen muchísimas estrellas que están en los mundiales. Te estoy hablando, por ejemplo, de Kevin De Bruyne, para mí uno de los mejores jugadores de la última década, para mí un top 10 de la última década. Pero se nota, y lo ha demostrado a través de los mundiales. Alguien me podrá decir, en Rusia jugó bien, es cierto, pero creo que ha necesitado ese punch, ese empujoncito de crack que se espera de los cracks para demostrar un mayor rendimiento. Claramente en Qatar, Bélgica hizo un papelón y mejor ni hablemos de eso porque uno, la cantidad de goles que cerró Lukaku, dos, que Hazard ya no está para jugar, tres, que De Bruyne no la toca, cuatro, que Bélgica está en un proceso lamentable, de hecho el técnico renunció. Evidentemente no es ejemplo para hablar de nada y no podemos reflejar nada positivo en esa campaña del último mundial en Bélgica. Pero simplemente quiero ilustrarte a donde quiero llegar. Hay cracks que son cracks y no podemos decir que no lo son por el rendimiento que vemos de ellos en los clubes, pero que les cuesta mucho en las selecciones. Si tú me preguntas a mí, yo creo que ese es el gran valor que tiene el Cuti Romero. Ser un jugador de selección. Ser un jugador que en el club puede estar 5 puntos, 6 puntos, llega a la selección, sube a 8 automáticamente. Y eso es increíble para un entrenador, para un seleccionador, para un equipo de compatriotas y por supuesto para todos los que van a apoyar a esa selección. Pero como siempre digo por acá, simplemente es una opinión. Y me gustaría saber cuál es tu impresión. No tuve tiempo para poder repasar qué está pasando con el Cuti en el club del Tottenham, pero seguramente habrán más instancias para poder hablar de él y ver cuál sería la decisión más acertada o qué pasaría en su futuro si sigue manteniéndose en el club de los Spurs. Pero por supuesto, lo más importante aquí es saber tu opinión. Déjame en los comentarios tu análisis, qué es lo que tú crees que fue el aporte, cuál crees tú que fue el gran aporte del Cuti Romero en la selección y en la campaña precisamente de Qatar 2022. Te animo a suscribirte si es que aún no lo estás, deja tu like, deja tu opinión y no olvides que mi opinión vale lo mismo que la tuya.